Todos conocen a Judas, el traidor, el hombre que vendió a Jesús por 30 monedas de plata, el nombre que quedó marcado en la historia como sinónimo de traición. Pero, ¿y si te dijera que su historia no es tan simple como parece? ¿Y si Judas no comenzó siendo el villano, sino alguien que caminó con Jesús, que aprendió de él, que creyó, pero que en algún punto tomó decisiones que lo llevaron a un final que nunca imaginó? Hoy vas a descubrir la historia completa de Judas Iscariote, y puede que cambie la forma en la que ves no solo a él, sino también a ti mismo, porque la historia de Judas no está tan lejos de la nuestra. Judas Iscariote no era un desconocido. Fue uno de los 12 discípulos elegidos directamente por Jesús. El Evangelio de Mateo lo menciona claramente al enumerar a los 12, incluyendo a Judas, Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4. Esto significa que Judas no estaba afuera, estaba adentro. No era un enemigo, era cercano. Caminó con Jesús durante años. Escuchó sus enseñanzas. Presenció milagros que muchos hubieran deseado ver al menos una vez en su vida. Vio ciegos recibir la vista. Vio enfermos ser sanados. Vio multitudes ser alimentadas. Estuvo ahí, tan cerca, que resulta difícil entender cómo todo terminó de esa manera. Cómo alguien que estuvo tan cerca de la verdad, terminó tomando una de las decisiones más oscuras. Para entenderlo, hay que ir más profundo. Judas no solo era un discípulo más, tenía una responsabilidad importante dentro del grupo. El Evangelio de Juan nos dice que él era quien llevaba la bolsa del dinero, Juan capítulo 12, versículo 6. Era el administrador. Esto implica confianza. Jesús confió en él. Le dio acceso. Le dio responsabilidad. Le dio un lugar. Pero ese mismo pasaje revela algo que muchos pasan por alto. Dice que Judas, en ocasiones, tomaba de ese dinero. Aquí no vemos a un villano completo desde el inicio. Vemos algo mucho más real. Vemos a una persona con debilidades, con luchas internas, con decisiones pequeñas, pero constantes. Pequeñas decisiones, momentos ocultos, acciones que nadie más ve. Y ese es el punto clave, porque las grandes caídas casi nunca empiezan siendo grandes. Empiezan en lo pequeño, en lo que se justifica, en lo que nadie va a notar, en lo que parece no tener consecuencias. Pero todo va dejando una marca, todo va formando un camino, todo va construyendo una dirección, y sin darte cuenta, te va llevando a un destino. La Biblia no nos cuenta cada pensamiento de Judas, pero sí nos deja señales, momentos específicos, detalles pequeños, indicadores claros, de que algo estaba pasando dentro de él. Uno de esos momentos ocurre cuando una mujer derrama un perfume muy costoso sobre Jesús, mientras otros lo ven como un acto de amor. Judas lo cuestiona. El Evangelio de Juan registra que él dijo que ese perfume pudo haberse vendido para ayudar a los pobres, Juan capítulo 12, versículos 4 y 5. A simple vista, parece una preocupación genuina, un argumento lógico, incluso correcto, pero el mismo texto aclara algo importante. No lo dijo por los pobres, sino porque tenía interés en el dinero. Aquí vemos algo profundo, una desconexión interna. Mientras Jesús hablaba de entrega, de amor, de sacrificio, algo dentro de Judas estaba alineado con otra cosa. Y ese tipo de desconexión no ocurre de un día para otro. Es progresiva, es silenciosa, es casi imperceptible, pero peligrosa, porque cuando empiezas a desconectarte internamente, puedes seguir estando físicamente presente, pero emocional y espiritualmente, ya no estás. Y ese es uno de los estados más peligrosos en los que puede caer una persona. Luego viene uno de los momentos más determinantes. El Evangelio de Lucas dice algo fuerte. Dice que Satanás entró en Judas, Lucas capítulo 22, versículo 3. Y después de eso, Judas fue a hablar con los principales sacerdotes para entregar a Jesús. El Evangelio de Mateo lo describe claramente. Judas pregunta, ¿qué me quieren dar? Y yo se los entrego. Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16. Y acuerdan 30 monedas de plata. 30. El precio de una traición. Pero más allá del dinero, hay algo más profundo aquí. Porque nadie traiciona de la noche a la mañana.
Antes hay pensamientos, hay emociones, hay frustraciones, hay heridas, hay expectativas no cumplidas. Es posible que Judas tuviera una idea diferente de quién debía ser Jesús. Muchos en esa época esperaban un Mesías político, un líder fuerte, un libertador visible, alguien que derrotara al Imperio Romano, alguien que estableciera un reino inmediato, poderoso, dominante. Pero Jesús hablaba de algo completamente diferente. Hablaba de un reino espiritual, de transformación interna, de renuncia, de servicio. Y es posible que eso no era lo que Judas esperaba. No es algo que la Biblia afirme directamente, pero es una reflexión que muchos han considerado a lo largo del tiempo. Porque cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, algo empieza a moverse dentro de nosotros. Frustración, duda, desilusión. Y si eso no se maneja, puede abrir puertas peligrosas. Entonces llega el momento que cambiaría todo. Jesús está en el huerto de Getsemaní. Es de noche. Hay tensión en el ambiente. Todo se siente pesado. Todo se siente definitivo. Y de repente, aparece Judas. No viene solo. Viene con una multitud, con espadas, con palos. Pero lo más impactante, no es eso. Es la forma en la que decide identificar a Jesús. Con un beso. El Evangelio de Mateo lo describe con detalle, Mateo capítulo 26, versículos 47 al 50. Judas se acerca y le dice, «Salve, maestro», y lo besa. Un beso, que normalmente representa amor, respeto, cercanía, se convierte en la señal de traición. Y Jesús responde con una frase que atraviesa todo. «Amigo, ¿a qué vienes?» Amigo. En ese momento. Después de todo, Jesús no lo llama enemigo, lo llama amigo. Y eso hace la escena aún más profunda. Porque Judas no estaba traicionando a alguien distante. Estaba traicionando a alguien que lo había amado, que lo había elegido, que había creído en él. Y después de ese momento, todo se desata. Jesús es arrestado. El proceso comienza. Y Judas se queda con el peso de su decisión. Pero aquí viene una parte que muchos ignoran. Judas no se sintió bien con lo que hizo. El Evangelio de Mateo dice que al ver que Jesús había sido condenado, Judas sintió remordimiento, Mateo capítulo 27, versículos 3 al 5. No celebró. No se sintió victorioso. No se sintió satisfecho. Se arrepintió. Intentó devolver el dinero. Dijo claramente, «He pecado entregando sangre inocente». Reconoció su error. Fue consciente. Aceptó lo que hizo. Pero tomó una decisión equivocada después de eso. En lugar de buscar redención, en lugar de buscar restauración, en lugar de volver, tomó un camino que lo llevó a un final trágico. Y aquí es donde la historia golpea más fuerte. Porque Judas no solo nos muestra la traición, nos muestra algo aún más humano. Nos muestra lo que pasa cuando alguien falla. Reconoce su error, pero no sabe cómo volver. Porque el problema no siempre es caer. El problema es qué haces después de caer. Pedro también falló. Negó a Jesús 3 veces. Pero su historia fue diferente. Porque Pedro volvió. Pedro lloró. Pedro se levantó. Judas, no. Y esa diferencia lo cambia todo. La historia de Judas no es simplemente la historia de un traidor. Es la historia de un proceso, de decisiones pequeñas que llevaron a una grande, de emociones no resueltas, de pensamientos no confrontados, de expectativas no cumplidas, de un momento que definió un destino, pero también deja una pregunta que no puedes ignorar. ¿Cuántas decisiones en tu vida parecen pequeñas, pero te están llevando en una dirección que no has evaluado? ¿Cuántas veces has justificado algo, pensando que no tiene impacto? ¿Cuántas veces has ignorado una señal, una incomodidad, una advertencia interna? ¿Y qué pasaría si no corriges a tiempo? La historia de Judas incomoda, porque no es solo historia, es espejo, es advertencia, es confrontación, es reflexión, y al mismo tiempo, es una invitación a evaluar, a detenerte, a observar,
a tomar conciencia, a corregir, a cambiar, a decidir diferente, porque mientras hay vida, hay oportunidad de elegir otro camino, porque mientras hay tiempo, hay posibilidad de volver, porque mientras eres consciente, puedes tomar una decisión distinta. Si esta historia te hizo ver a Judas de una forma diferente, imagina todo lo que aún no conoces de los demás personajes de la Biblia. Cada uno tiene una historia, un proceso, un conflicto, una decisión, historias reales, decisiones reales, consecuencias reales. Sígueme y ve el siguiente vídeo, porque la próxima historia puede cambiar la forma en la que ves todo.